Libro de Juan, y vamos a ver el capítulo 5, vamos a ver una continuación. Vimos los primeros versículos del 1 al 9 en la parte número 1, acerca de la sanidad. ¿Se acuerdan del hombre en el estanque de Bethesda? Y no solamente eso, pero también vimos a los líderes religiosos que cuestionaban a Jesús del versículo 10 al 18, como en la parte número 2. Acerca de la controversia, ¿no? Que siempre acusaban a Jesús haciendo esto en el día de reposo, ¿no? Y creo que siempre querían encontrarlo culpable, y los líderes eran muy legalistas y realmente ellos seguían todo de acuerdo a la ley, y es por eso que ellos estaban en contra de lo que Jesús hacía. Pero ahora vamos a ver la continuación y vamos a ver la tercera parte. Y va a ser, y el título de este capítulo es Un discurso de Jesús. Pero vamos a ver la parte número 3, y va a comenzar del 19 al 30. Y aquí está Jesús explicando su relación con el Padre. Jesús explica su relación con el Padre. ¿Por qué? Porque los líderes siempre se cuestionaban acerca de Jesús, con el Padre, ¿verdad? Con lo que ellos siempre entendían de acuerdo a la ley, pero no aceptaban a Jesús. Pero vamos a comenzar el versículo 19. Dice así, fíjense lo que dice. Del versículo 19 al 20, vamos a agarrar los primeros dos versículos. El Hijo hace lo que el Padre hace. Y dice así: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también ¿qué? Lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y aquí en el primer versículo 19 dice que respondió Jesús y les dijo. Y aquí estamos observando una discusión extendida. Y Jesús aquí está explicando a quiénes, a los líderes religiosos. ¿Se acuerdan que Jesús encontró al hombre que había sanado? Y le dijo: mira, ya eres sano, ¿verdad? Y el hombre no sabía a quién le había sanado y se da cuenta que es Jesús. Y este hombre va y le cuenta a los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos ya le habían preguntado anteriormente a este hombre, diciéndole quién te había sanado, ¿verdad? Queriendo encontrar al culpable. Pero Jesús les dice, y el hombre, le dice, va con el líder y les dice quién lo sanó: Jesús. Y aquí Jesús les está respondiendo a estos líderes religiosos algo de la naturaleza de su relación y trabajo con Dios el Padre. Ahora, ¿qué dice? Fíjate lo que dice en la segunda parte del 19. Dice: no puede el Hijo hacer ¿qué? Nada por sí mismo. ¿Y qué está haciendo aquí Jesús? Está explicando cómo Dios, el Hijo, no hace nada independientemente. Él estaba y está totalmente sometido a la voluntad del Padre. O sea que no realmente hay algo totalmente aparte de lo que es el Padre y el Hijo, sino es una conexión. No hace nada independiente. Jesús no vino aquí a la tierra a hacer cosas independientes, ¿verdad? Mucha gente piensa que Él vino a quebrantar la ley, ¿no? Y los líderes lo pensaban de esta manera. Pero un versículo dice: Él no vino a quebrantar la ley, sino a llenar la ley. Él vino a hacer eso. Y vemos aquí sometiéndose a la voluntad del Padre. Ahora fíjate lo que dice más adelante en el 19. Fíjate, todo lo que el Padre hace, también ¿qué? Hace el Hijo igualmente. Y aquí también Jesús explica su obra. Era un reflejo perfecto de la obra y voluntad de Dios el Padre. Y creo que es importante entender esto. Jesús nos mostró exactamente lo que son la obra y la voluntad de Dios. Ahora el versículo 20, fíjate, ahora dice: el Padre ama al Hijo. Y aquí observamos que una relación. Y creo que como padres entendemos más esto, ¿no? Cuando al principio vemos que
lo que el hijo hace es porque el padre también lo hace, ¿verdad? Cuando nosotros vemos a nuestros hijos haciendo lo que nosotros hacemos, vemos ahí una relación. Y ahora aquí dice el padre ama al hijo. Vemos una relación entre el primero y segundo miembro de lo que es la Trinidad. No es la de un amo con un esclavo, ni tampoco un empleador a un empleado, sino la de un padre y un hijo unidos por amor. Y una gran diferencia, ¿no lo crees? Como nos trata nuestro jefe, es totalmente diferente como nos trata nuestro jefe, ¿no? De sangre, ¿verdad? Entonces, esto es realmente como padre e hijo, unidos en amor. Ahora, fíjate en lo que dice el 20, al último, dice, mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Y qué está diciendo esto? Bueno, estamos hablando de que Jesús les está hablando de lo que hizo con este hombre, y no solamente con este hombre, pero también con todos los milagros que él hace. ¿Por qué? Porque él tuvo compasión con la gente y misericordia. Y es por eso que dice, mayores cosas van a ver. De modo que ustedes se van a maravillar, ¿verdad? Es lo que está diciendo aquí Jesús. Ahora, 21 al 23. Vamos a ver ahora las obras del Padre y las obras del Hijo. Ahora, fíjate lo que dice Jesús. Estas son palabras de Jesús directamente. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, ¿qué? Da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a ¿quién? Al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, nota esto, no honra al Padre que le envió. Y muchos niegan y deshonran al Hijo. Y creo que es importante esto, ¿verdad? Y nosotros conocemos esas sectas, ¿verdad? Que tocan a tu puerta y comienzan a hablarte mal del Hijo. Y eso es una deshonra. Pero nota aquí el 23, es tan importante entender. El que no honra al Hijo, ¿qué dice? No honra al Padre que le envió. Ahora, aquí cuando dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo los que quiere dar vida, el 21. Aquí estamos viendo a Jesús. Usó la labor de resurrección como un ejemplo del trabajo que comparten el Padre y el Hijo. Y aquí observamos que el Hijo tiene poder y la autoridad de levantar a los muertos y darles vida tal como el Padre lo hace. ¿Y se acuerdan que a quién Jesús levantó? El más común, a Lázaro, ¿verdad? Y aún dice que Jesús lloró, ¿verdad? Lloró profundamente por su amigacho, como dicen por ahí, ¿no? Pero dice que lo levantó de los muertos. Y vemos también que cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué es lo que pasó? Hubo una resurrección también. Algo interesante. Ahora el 22, en la segunda parte donde dice, sino que todo el juicio dio al Hijo. Otra cosa a observar aquí es que Jesús utilizó la labor del juicio como un ejemplo de la división de la labor entre el Padre y el Hijo. Es delante del Dios Hijo que las personas se presentarán en el día del juicio. Nota esto. Al Dios Hijo se le dio esa labor de juicio, ¿verdad? Lo que notamos aquí. Incluso durante su ministerio terrenal, Jesús fue una especie de juez entre la humanidad. ¿Se acuerdan de la mujer que trataron de apedrear? Y que él empezó a escribir así en la tierra. ¿Qué escribió? Quizás los pecados de las personas que estaban presentes ahí. Es por eso que muchos se espantaron, ¿no? Porque dijo, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Entonces, yo me imagino que empezó a sacarle los trapitos al sol a cada quien, ¿no? Y tantas cosas. Y esto lo relaciono también con un milagro que ahorita no puedo recordar. Que usó lodo y hizo un milagro con una persona. ¿El de los ojos? El de los ojos y
y yo puedo pensar, y lo que quiero dar a entender antes de olvidarme del concepto es que el hecho de escribir en el piso, en el suelo, es simplemente un modo en que ellos pudieron encontrar ese juicio, ¿no? de pensar, bueno, pues imagínense cuando Jesús empezó a escribir en el piso, ¿no? Y pues se dieron cuenta que él conocía a ellos mismos, ¿no? Y se espantaron, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Cuando se levantó Jesús y la mujer le dijo, ¿y dónde están los que te iban a apedrear? No, pues no están, ¿no? Ya está. Ya, y yo pienso que vemos ahí como terrenalmente vemos esta especie de juez entre la humanidad. Ahora, solo estar ante la presencia de Jesús lleva a uno a saber, y podríamos pensar, no soy como él. Jesús vio al joven rico y este fue juzgado también, ¿se acuerdan? Y también vio a Simón Pedro y este fue juzgado. Esas no fueron miradas de ira, pero ¿sabes qué? Fueron miradas de amor. Sin embargo, cuando vieron el rostro de Jesús, supieron que les fue extendido un amor del cual no eran dignos. Ya me imagino a Pedro, ¿recuerdan cuando lo negó 3 veces? Yo pienso que el mejor escenario, la mejor fotografía de pensar cómo se sentía Pedro, ¿no? Qué feo sería, ¿no? De decir, Señor, yo no te voy a negar, ¿no? Y Jesús le dijo, y se sentía quizás culpable, ¿no? Indigno, pero vemos ahí que los ojos de Jesús fueron ojos de amor, ¿verdad? Porque Pedro aún regresó en los caminos de Dios gracias a esto. Ahora nota el versículo 23 en la última parte que dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Aquí Dios el Padre dio esta labor de juicio a Dios el Hijo. ¿Para qué? Para que las personas honraran a Jesús como debían. Y debían honrar al Hijo tal como honran al Padre. No honrar a Dios Hijo significa que es imposible honrar también al Padre que envió al Hijo. Y esta era una clara declaración de deidad. Si Jesús, que se designó a sí mismo como el Hijo, no era Dios, entonces sería idolatría honrar al Hijo como honrar al Padre, ¿verdad? Entonces ya estaríamos hablando a 2 dioses, ¿verdad? Y creo que debemos de observar también eso. Ahora, 24 al 27, vamos a ver de muerte a vida en el Hijo de Dios. Y vamos a ver de qué se trata esto, 24 al 27, y dice así. Y otra vez Jesús hablando, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene ¿qué? Vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es importante entender esto, creer al que me envió. Ahora 25 dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Nota el 24 en la primera parte, cuando dice, el que oye mi palabra, ¿y qué? Y cree. 2 cosas importantes, oír y creer. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a tener vida eterna. Y aquí observamos que Jesús está explicando a estos líderes sorprendidos que los que escuchaban su palabra tendrían vida eterna. Tendrían su vida conectada a la eternidad y tienen esa vida ahora. Es lo que quería dar a entender. Más adelante en el 24 mismo, donde dice, y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Y este es un aspecto esencial para vida eterna. ¿Y qué es? Escapar al juicio por el pecado y pasar a la posición, o mejor dicho, de la posición de la muerte
a la posesión de la vida. Muchos piensan que Jesús vino y ya nos condenamos todos, ¿verdad? Pero el mundo ya estaba condenado. Entonces lo que quiere decir aquí Jesús, que si nosotros oyéramos y creyéramos en Él, tenemos vida eterna, pero estaríamos en una posición totalmente diferente. Ya no seríamos en la posición de muerte, sino ahora es en la posición de ¿qué? De vida eterna, ¿no? De vida, porque Jesús es vida. Ahora el 25, la última parte, dice: los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué? Vivirán. Nota esto. Jesús ya había explicado que el que vive puede escuchar su palabra, creer y tener vida eterna. Es lo que acabamos de leer. Ahora, agrega que un día incluso los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y serán levantados otra vez. Estas son afirmaciones increíbles de ser mucho más que un hombre. Y por último, 26, cuando dice: así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y aquí Jesús está describiendo con más detalle su singularidad a los líderes religiosos, afirmando que Él tenía vida en sí mismo. Un regalo otorgado por Dios el Padre. Jesús tenía vida en sí mismo. No dependía de otras personas o cosas. Jesús es vida. Y si Jesús es vida, entonces cuando nosotros tenemos a Jesús en nosotros, ¿qué llegamos a tener? Vida, ¿verdad? Y eso es lo que es el misterio de la piedad. Y muchas veces en los pasajes en la Biblia tú ves ese dicho misterio que una vez fue, pero ahora ya no lo es. Y se dice que es el misterio de la piedad. ¿Y qué es eso, verdad? Es bien simple, es Cristo en mí. Cristo viviendo en nosotros. Y si nosotros estamos en Cristo, entonces hay vida, ¿verdad? Eso es lo que es. Ahora, ninguno de nosotros tiene una vida por sí mismo. Nuestra vida deriva de nuestros padres y del frágil ambiente que nos rodea. Pero aquí Jesús afirmó que su vida no deriva de nadie, es inherente y no creado. Ahora, los teólogos llaman a esta característica de autoexistencia, aseidad, y reconocen que solo Dios la posee. Como Jesús explicó su naturaleza y deidad a los líderes religiosos en este capítulo, es evidente que no reclamó la identidad del Padre como si fuera una persona, sino que afirmó su igualdad con Dios el Padre y su relación de amor con el Padre. Jesús y el Padre no son el mismo, pero son iguales, tal como lo dice Juan 1:1. Y se acuerdan Juan 1:1, y si ustedes lo quieren leer en casa, vuelvan a repasar ese versículo. Ahora, en la parte número 4, del 28 al 30, vamos a ver la realidad del juicio venidero del Hijo. Y nota aquí que dice el 28, y Jesús una vez más está hablando y dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es ¿qué? Justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahora, nota que dice: vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Anteriormente Jesús dijo que todos los que tienen vida eterna escucharán su voz y que vivirán. Y tú lo vas a encontrar en el capítulo 5, versículo 25. Ahora, Él está extendiendo el concepto de resurrección para toda la humanidad, tanto los que hicieron lo bueno
como los que hicieron lo malo. Ahora, esto, y es claro, y creo es bueno aclarar esto, no significa que la salvación tiene como base las buenas obras, porque hay un versículo que dice, no por obras, ¿verdad? Pues este mismo evangelio deja claro una y otra vez que los hombres entran a la vida eterna cuando ¿qué? Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús. Es bien fácil. Lo que Dios quiere es simplemente creer, ¿verdad? Pero las vidas que viven forman la prueba de la fe que profesan. Y cuando nosotros creemos, entonces hay evidencia, ¿verdad? Que creemos. Y entonces podemos ver esa fe trabajando las obras, ¿verdad? Pero no es por obras. Ahora, nota aquí el 29, hablando de la resurrección de vida y también la resurrección de condenación. Nota que hay dos resurrecciones. Jesús explicó esto a los asombrados líderes para explicarles quién era Él, la naturaleza de su autoridad y deidad. Al mismo tiempo nos dice algo sorprendente sobre la humanidad, que todos, tanto los que hicieron lo bueno como los que hicieron lo malo, van a vivir por siempre. Es entendible esto, ¿verdad? Más allá de la vida física y material que conocen en esta tierra, en esta época. Jesús les ordenará que se levanten en ese día en cuerpos aptos para la eternidad. Pero es importante notar que son unos para qué vida y otros para qué condenación, ¿verdad? Y hay unas sectas que dicen que solamente van a resucitar para vida y los otros ya no van a resucitar, ¿no? Ya no van a existir. Pero vemos aquí que hay unos van a resucitar para vida y otros para condenación. Y estamos hablando por la eternidad. Ahora, en versículo 30, cuando dice, mi juicio es justo, aquí Jesús explicó que Él está calificado como un juez completamente justo, porque su poder es en sumisión a Dios el Padre. El Señor Jesús no va a hacer una equivocación, ¿verdad? Y cuando tú llegas al cielo y dices, el Señor se equivocó de esta persona, ¿no? ¿Cómo puede estar aquí? ¿Verdad? Y puedes decir, bueno, y yo como estoy ahí también, ¿ah? ¿Sería equivocación o no? Bueno, el Señor, y no va a pasar como en algunas películas, ¿verdad? Que está con Pedro y que se equivocaron y que están checando en la lista y que no está ahí, cosas así. No, eso no sucede. Todo está de acuerdo, en orden, ¿verdad? Y vemos aquí que es en sumisión a Dios el Padre. Jesús repitió los temas. No puedo yo hacer nada por mí mismo, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me vio. ¿La de quién? La del Padre. Vemos ahí lo importante. Ahora, en la parte número 4, y vamos a terminar, vamos a ver el quíntuple testimonio de quién es Jesús. Y versículo 31 al 32. Vamos a ver a Jesús. Y menciona un testimonio que va más allá de su testimonio de sí mismo. Y vamos a leer el versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ahora, ¿qué entendemos aquí? En el versículo 31 dice, si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. Y puedes pensar, caray, pues eso está interesante, ¿verdad? Está confuso. Como para todos los demás, para Jesús no era suficiente afirmar cosas sobre sí mismo. Tenía que haber un testigo externo e independiente de su verdadera identidad y naturaleza. Ahora, este principio es establecido por Deuteronomio 19:15.
Por eso él está diciendo esta frase, de acuerdo a lo que dice Deuteronomio 19:15, el cual dice que solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Jesús les explicó a los líderes religiosos que Él era Dios, pero su testimonio por sí solo no era suficiente, ¿verdad? O sea, prácticamente Él está usando ese versículo y claro, lo está aplicando con los líderes religiosos porque ellos conocían la palabra, ¿verdad? Eran como líderes y Él lo estaba tratando de usar de acuerdo a la palabra. Ahora, versículo 32, nota aquí, dice, otro es el que da testimonio acerca de mí. Ahora, en el siguiente pasaje, Jesús trajo a 3 testigos dignos de confianza que atestiguaran que Él es igual al Padre. Jesús consideró importante darles una razón para creer más allá de lo que decía de sí mismo. Ahora, versículo 33 al 35, vamos a ver estos testimonios. El testimonio de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de que hablamos de Juan el Bautista al principio? Que él siempre decía, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él estaba realmente contento. Fíjate lo que dice el 34 al 35. Dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Y fíjate, dice, él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Y qué está diciendo aquí en el versículo 33? Nota que dice que enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Jesús notó que los líderes religiosos conocían y habían escuchado de Juan el Bautista ellos mismos. ¿Se acuerdan que también los líderes llegaban con él y les cuestionaban? ¿Tú quién eres, verdad? Y él continuaba haciendo sus cosas, partes del ministerio, no le importaba. Pero ellos necesitaban pensar y creer lo que Juan había dicho sobre Jesús. Y estamos viendo que aquí los líderes están viendo esa conexión entre ahora no solamente de Juan cuestionándolo, pero ahora de Jesús. Y para ellos como que la cosa se complicaba más. Y nota que el versículo 35 dice que él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Y aquí los líderes religiosos aceptaron la obra de Juan el Bautista por un tiempo. Necesitaban continuar creyéndole a Juan sobre Jesús el Mesías. Vemos que aquí, él llevaba esa antorcha, ¿verdad? Esa luz. Pero ahora vemos cómo Jesús llegó en ellos. Versículo 36. Nota esto, el testimonio y las obras de Jesús. Ahora dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. O sea que estuvo Juan en un tiempo, ahora he llegado aquí y lo que Dios me ha dado, el Padre, ahora yo lo doy por testimonio, ¿verdad? Y el Padre dice, me ha enviado. Y aquí Jesús está declarando otro testigo con respecto a su identidad y deidad. Cuando dice las mismas obras que hizo, esta presente controversia inició con la increíble sanación de un hombre que había estado paralizado por 38 años. Y esta fue una de las muchas obras que testificaban de la deidad de Jesús. Y no solamente esta, pero hay muchas más. Y Jesús está hablando de estas cosas, ¿verdad? Y los líderes habían visto esos milagros, pero aún así ellos se cuestionaban. La mayoría de los milagros de Jesús fueron simples actos de compasión y misericordia, hechos para gente sencilla
y necesitada. En esto sus obras dan testimonio del corazón de Dios. Y creo que es verdad. Pensemos que la palabra dice Dios es ¿qué? Amor, ¿no? No sé si te ha pasado esto en tu vida, cuando tú vas o estás en la calle y encuentras a una persona y tú quieres ayudarle. Y te da compasión, ¿verdad? Y haces un acto de ayuda. Ese es el amor de Dios también. Y creo que nosotros lo hacemos porque Dios está con nosotros, ¿verdad? Y le quieres ayudar porque hay una compasión, esa misericordia en la persona que está necesitada. Y aquí Jesús está diciendo, el Padre me ha enviado, ¿verdad? Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. Y vemos también que dice Jesús que Él fue enviado por el Padre. Y vemos también el corazón del Padre cuando Jesús hizo los milagros. Imagínense la gente, la multitud, porque eran multitudes, estaban sobre Él, ¿no? Y vemos los milagros que cuando vemos el versículo que abrió esta Angélica, ¿no? Que dice que la hija de Jairo, ¿no? Que ya era muy tarde. Ese fue un milagro, ¿no? También. Y si te das cuenta en ese capítulo, vemos 3 milagros en secuencia. Y vemos la necesidad que había en ese entonces, como también hay necesidad en nuestros días. Y vemos el corazón de Dios a través de Jesús. Pero ¿sabes qué? Los judíos buscaban un Mesías milagroso, pero no esperaban a que uno expresara su milagroso poder en simples actos de compasión y misericordias. ¿Sabes qué? Lo triste que era. Ellos esperaban que el Mesías utilizara su milagroso poder para traer liberación militar y política a Israel, ¿verdad? Ellos querían hacer algo más grande, ¿no? Y algo militar, algo que realmente estableciera la paz sobre Israel. Y no estaban esperando un simple milagro, como ellos lo podían observar, de la gente que fuere sanada, ¿no? Y como el hombre del estanque, como la adolescente, ¿no? Que le dijo Talita Kumi. El ciego también en aquella calle que estaba clamando que lo sanara. Ellos querían algo más fuerte. Y eso es lo triste de estos judíos religiosos, ¿verdad? Pero vemos aquí la compasión y la misericordia de Dios. Y vamos a continuar en nuestro siguiente estudio, porque hay más que hablar, pero queremos irlo poco a poco. No quiero cansarlos. Pero vemos aquí realmente que Jesús no vino a ser desastre como los juniors, ¿verdad? Cuando pensamos en México, los juniors van a hacer desastre a los lugares, ¿no? Porque papi paga, ¿no? Y cosas así. No. Jesús se mantuvo en su misión y vino a hacer una misión especial de dar su vida para nosotros, para que tengamos nosotros que vida. ¿Por qué? Porque nosotros ya estábamos condenados a una muerte, ¿verdad? Y creo que es importante entender esto. Los religiosos no entendían esto. Ellos querían algo extraordinario, algo fuera de lo que es más que un milagro simple. Pero creo que el corazón de Dios es para nosotros, ¿verdad? Los que tenemos necesidad. Y la pregunta es, ¿hay necesidad de nosotros? Sí, ¿no? Todos nosotros tenemos necesidades, hasta en la vida de los ricos. A veces me pregunto, ¿por qué los ricos se suicidan teniendo tanto dinero, ¿verdad? Porque el dinero no es la vida. Lo que ven simplemente son riquezas que no llenan el espíritu, sino solamente Dios. Dios es el único que puede llenar nuestro ser. Y es por eso que vino Jesús a este mundo
para que nosotros podamos vivir y tener vida eterna con Él. Y no es por obras, ¿verdad? No es porque nosotros queramos hacer tantas obras buenas, porque también los ricos hacen obras buenas, ¿verdad? Sin embargo, si ellos no creen en Jesús, lamentablemente van a estar en esa posición de condenación. Y creo que es importante entender eso, ¿no? Pero vamos a dejarlo así, vamos a seguir nuestro estudio, la siguiente parte, del 31 al 47. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Vemos este discurso tan grande, Señor, con estos líderes que eran fuertes, sabían la palabra, pero no entendían, Señor, realmente lo que tú viniste a hacer aquí. Ellos eran muy rígidos en la escritura, pero observamos que la palabra mata, Señor, y Padre, tú das vida. Queremos nosotros mantenernos en ti. Queremos estar contigo porque nosotros podemos ser llenos de ti, Señor. Poder recibir ese amor y, Padre, entender que tú eres la persona, el Dios, que todo lo suple. Tú dijiste, el yo soy lo que tú necesitas. Y, Padre, te necesitamos a ti, Señor. Sé con cada uno de nosotros, Señor, Padre, hay necesidades. Tú conoces exactamente nuestras necesidades. Y, Padre, no queremos caer como esos líderes religiosos, de llegar a un legalismo y perder el concepto de lo que tú has venido a hacer. Pero, Padre, que nosotros podamos estar en esa compasión, en esa misericordia, Señor. Y, Padre, de ser como este hombre, Señor, que fue sanado. Vemos tantos milagros que hiciste cuando tú estuviste en la tierra, Señor. Y hubo agradecimiento, otros también no fueron agradecidos. Pero, Padre, queremos nosotros estar agradecidos por lo que tú haces y vas a hacer con nosotros y con nuestras familias y nuestras siguientes generaciones, Padre. Gracias, Padre, por todo en Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Hay algo que yo te quiero decir.
Gracias, Señor.